vamos a exponer el tema de trastornos del equilibrio ácido-base, donde abarcaremos los sistemas amortiguadores y alcalosis metabólica, respiratoria y acidosis respiratoria y metabólica. Siguiente, por favor, Poli. Ok, yo le voy a hablar sobre los sistemas buffer de líquidos corporales. Primero tenemos el de amortiguador de bicarbonato, que es el inmediato. Primero que nada, un pequeño dato antes de empezar, un pH ya sabemos que tiene que estar entre un intervalo de 7,35 a 7,45. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se activa este amortiguador? Cuando los hidrógenos, los iones de hidrógeno comienzan a unirse a las HCO3, comienzan a formar lo que sería el ácido carbónico. ¿Qué pasa con esto? Con esto se activa una enzima que es la anhidrasa carbónica, que provoca que los niveles de CO2 y también se forme agua. ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva inmediatamente a activar el sistema buffer de pulmonar. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Después tenemos los amortiguadores de proteína dentro de los mismos corporales. Como sabemos, las proteínas son anforéticas, que es esto, que pueden funcionar tanto como base como ácido también. Se encuentran las soluciones amortiguadoras en estas, y estas se encuentran en las células de los compartimentos vasculares. Al momento de haber una reacción con el hidrógeno y el CO2, estas se difunden a través de la membrana plasmática de las células del compartimento vascular, que las favoritas, normalmente como siempre también, son las albúminas y las globulinas plasmáticas, que estas son las que amortiguan ese proceso de acidosis. Lo siguiente, por favor. Después tenemos el sistema buffer respiratorio. Cómo se controla aquí es el control del CO2 en el líquido extracelular como una segunda línea de defensa después del inmediato, que sería el de los líquidos corporales con el del bicarbonato, en las alteraciones ácido-básicas. En cuando la ventilación sube, el PCO2 baja, y cuando la ventilación disminuye, al contrario, el PCO2 sube. ¿Cómo se detectan estos cambios? Se detectan a través de los quimiorreceptores en el tronco encefálico, también los corpos cardídeos y el aórtico. También con esto, ¿qué es lo que se detecta? Se detectan los cambios en lo que es el PCO2 y el pH. Al momento de ocurrir esto, ¿cómo se activa? Más bien, cuando hay una sobreestimulación en las concentraciones de hidrógeno, lo que lleva a esto es a una ventilación pulmonar elevada, concluyendo así con las disminuciones de PCO2. Este sistema respiratorio es de una respuesta rápida que se estimula en minutos. El punto máximo de este llega de unas 12 a las 24 horas, con una efectividad de un 50 o 75%. O sea, si el pH baja a un 7,0, digamos, este sistema va a poder terminar regularlo hasta un 7,2, 7,3, va a terminar de regular con el tiempo. A la siguiente, por favor. Bueno, el CO2 y el HCO3 tienen diferentes velocidades al momento de atravesar la barrera hematoencefálica. El CO2 lo atraviesa con una facilidad muy fácil, pero el HCO3
dura un poco más en pasar esta barrera. ¿Qué nos lleva a esto? En el nivel sanguíneo, el HCO3 cambia rápidamente, pero al momento de querer regular la acidosis en el líquido cefalorraquídeo, en los líquidos cerebrales, lo hace más lentamente. Por eso es que también se tarda más y se tiene que esperar a que llegue el buffer renal para poder tener el sistema de ácido base a un modo normal. ¿Cómo vemos esto en una acidosis metabólica? Bueno, tenemos una disminución primaria de pH en los líquidos cerebrales y también una disminución bastante lenta de lo que es el HCO3 debido a que no puede ingresar tan rápido. En lo que sería una corrección rápida de un trastorno ácido básico, la persistencia de respiración, la persistencia de la respuesta respiratoria, perdón, sufre un retraso y también hay un retraso del ajuste de los niveles de HCO3 en lo que serían los líquidos cefalorraquídeos. Y así es como se manifiesta la acidosis metabólica. La siguiente, por favor. Sí, mi compañero Bueno, Poli. yo ahora les voy a hablar de lo que es el sistema amortiguador renal o sistema buffer renal. Bueno, pues este funciona por tres etapas que van pues ligadas a lo mismo. Pues lo que viene siendo las funciones principales del equilibrio ácido básico del riñón, que pues la primera sería que se tiene que excretar hidrógeno desde ácidos fijos resultantes del metabolismo de lípidos y se tiene que reabsorber el bicarbonato, que es esto HCO3, filtrado en el glomérulo, de forma que esta solución amortiguadora no se pierda en la orina, porque aquí vamos a ver que se produce y se reabsorbe, se produce y se reabsorbe, dependiendo de las necesidades. Y pues aquí dice que se produce también pues HCO3 nuevo, que se equilibra hacia la sangre. Y bueno, pues la eliminación del dión hidrógeno y la conservación del bicarbonato, pues dice que el pH se regula aquí excretando el exceso de hidrógeno y absorbiendo bicarbonato y así produciendo nuevo bicarbonato en dado caso de que se requiera más. Estos van a ser nuestros niveladores para más y menos. Y bueno, pues el bicarbonato principalmente se filtra en lo que es el glomérulo y se reabsorbe en los túbulos de la nefrona. Y la eliminación del bicarbonato depende de la secreción de hidrógeno en la sangre hacia el filtrado urinario de los túbulos. La secreción de hidrógeno y absorción de bicarbonato dice que se va a llevar entre el 85 a 95% en el túbulo proximal. Y bueno, ahora les voy a hablar del primer mecanismo buffer, que este vendría siendo el sistema de transporte sodio-hidrógeno. Y esta foto que tengo al lado derecho es lo que tengo del lado izquierdo, pero desglosado para entenderlo de una forma más sencilla. Pues el sodio, simplemente se va a reabsorber en la célula tubular, que es la parte de en medio. Y bueno, y lo que es el hidrógeno, va a ser secretado del líquido tubular, del interior hacia el exterior. Y bueno, el hidrógeno, se va a combinar, como antes mencioné, con lo que viene siendo el bicarbonato, según se necesite. Y una vez que estos dos se unen, aquí pueden ver, se va a formar H2CO3, que va a ser ahora ácido carbónico por por el hidrógeno que se le agrega. Y estos se van a volver a descomponer para generar CO2
que es carbono, y H2O, que es agua. Y estos van a estar catalizados por una anidrasa. Y estos otra vez se van a volver a transformar para crear una nueva molécula, como antes mencionamos, de H2CO3. Y la reacción va a estar medida por una anidrasa carbónica ahora. Y pues después va a pasar que se disocia y se va a crear HCO3 y H+, que como vieron pues es un ciclo, va a generar lo mismo para estar creando como una homeostasis. Y pues en la sangre se va a reabsorber el sobrante de sodio y el hidrógeno pues recién generado se secreta hacia el líquido para comenzar otro ciclo y así está constantemente. Aquí está. Bueno, el segundo sistema amortiguador es el sistema amortiguador tubular, que pues, por obvias razones, pues se va a llevar en la nefrona. Y bueno, pues se cambia el transporte de hidrógeno con soluciones amortiguadoras intratubulares. Pues esto ya van a ser soluciones que pues ahí traemos. Y pues dice que cuando nuestro pH alcanza un 4.5 de acidosis, va a parar la producción de hidrógeno. Así que el hidrógeno no amortiguado se va a poder eliminar en el riñón y vamos a tener mejor control porque no va a haber más, no se va a quedar en ese estado. Y puede ser medido por dos sistemas que van a crear el bicarbonato. Y tenemos lo que es el sistema amortiguador de fosfato y el de amoníaco. No menciona grandes rasgos en el libro, pero puse lo que encontré. Dice que en el de fosfato se utiliza HPO4 2 negativo y H2PO4, que es el ácido fosfórico. Estos están presentes en el filtrado tubular y pues en cualquier exceso de hidrógeno se va a combinar con HPO4 2 y puede excretarse como NH2PO4. Y en el sistema amortiguador de amoníaco, lo que va a hacer es que no mencionaba más que lo va a liberar cuando tengamos pues demasiado un nivel pues muy elevado del pH. Y pues aquí está la imagen a la derecha. Es lo mismo que mencioné. Y dice también que pues sigue pues tres procesos, que pues es la síntesis de amoníaco y de la glutamina de aminoácido en el túbulo proximal, y que va después de reabsorber el reciclado del amoníaco dentro de la porción medular del riñón, y ya va a haber una amortiguación de iones hidrógeno por el amoníaco en los túbulos recolectores. Y tenemos otros dos mecanismos, ya por último, en cuestión de riñón. Y pues está el del sistema amortiguador de intercambio potasio-hidrógeno. Bueno, pues al bajar demasiado el nivel de potasio, que es K, tenemos un movimiento que va a hacer que el potasio se mueva del líquido intracelular al compartimiento de líquido extracelular, y así el mismo procedimiento con el hidrógeno, de líquido intracelular a líquido extracelular. Si mal recuerdo, el potasio nos ayuda para dejar entrar y salir pues componentes a la célula en la membrana. Y pues el equilibrio ácido básico pues va a alterar los niveles plasmáticos de lo que es el potasio. Y tenemos dos mecanismos que va a tener variando si es acidosis o es alcalosis. En el acidosis, pues la eliminación de hidrógenos va a disminuir, y la eliminación de potasio va a aumentar. Y en dado caso de la alcalosis, en esta disminuye la eliminación de
Ah, caray, ya me equivoqué, lo siento. En acidosis, lo siento, incrementa la eliminación de hidrógeno y disminuye la de potasio. Y en alcalosis es al revés. La eliminación de hidrógeno baja y el potasio incrementa. Simplemente se invierte según lo que demande. Y como decía en la diapo anterior, que la aldosterona juega un papel aquí, pues dice que esta se da en la eliminación renal de hidrógeno y actúa como un conducto colector para estimular la secreción de hidrógeno de manera indirecta. Y pues en el incremento de la reabsorción del sodio y pues también de potasio. Es un estimulante, podría decirse, a mi punto de vista. Y pues el último sistema que tenemos es el sistema de intercambio de cloruro bicarbonato. En unas condiciones normales, lo que haría el cloruro es que se absorbe con el sodio en los túbulos, o sea que está ahí, pero no va a hacer nada, solo se va a reabsorber. Sale del mecanismo y se reabsorbe. Y en situaciones ya que no son normales, se decía el libro como si tenemos vómito, agotamiento o eh, un agotamiento de cloruro, pues el riñón se va a forzar a sustituir lo que es el bicarbonato por un anión cloruro. Y, y bueno, así incrementa lo que es la absorción del bicarbonato, porque antes mencionado, lo que todos estos van a hacer es que van a ayudar a la correcta reabsorción y creación del bicarbonato, que es lo que estamos buscando. Y pues precisamente no podemos llevar a cabo nada de esto si no sabemos el pH, si es que tenemos que realizar pruebas de laboratorio. Y pues las pruebas que podemos realizar, pues para valorar lo que es el equilibrio ácido básico, pues pueden ser lo que es gases sanguíneos, arteriales y pues pH como tal. Y vamos a revisar el contenido de CO2 y los niveles de bicarbonato para buscar un exceso o déficit de base en intervalos aniónicos, sanguíneos y urinarios. Y pues, al menos de mi parte, esto sería todo. Ok. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Bueno, aquí va a continuar yo. Vamos a definir qué es ácido y qué es base. Los ácidos son moléculas que contienen átomos de hidrógeno que pueden liberar iones de hidrógeno en la solución. Y la base es un anión o una molécula que puede aceptar los hidrogeniones. Y vemos abajo los valores normales. PCO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio y HCO3, que es el bicarbonato, es de 22 a 26 un milímetro equivalente. Y el pH, el rango es de 7.35 a 7.45. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a meternos a los trastornos ácidos básicos. A ver, Se regrésate al dividen. anterior. Bueno, síguele. Lo saqué del Gaiton y el resto ya lo saqué del pod. Sí, dale. Los siguientes trastornos ácidos básicos se dividen en dos, en trastornos metabólicos y en trastornos respiratorios. Y cada uno se divide en un acidosis metabólica y alcalosis metabólica del lado metabólico. Y de los trastornos respiratorios son acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. El trastornos metabólicos es lo que produce es una alteración de la concentración de bicarbonato y da el resultado o la pérdida del ácido. Y el trastorno respiratorio es una alteración del PCO2 que refleja un incremento o una disminución de la ventilación. Y la acidosis metabólica es la reducción del pH por una disminución del bicarbonato.
y la alcalosis metabólica es una elevación del pH secundaria a niveles incrementados del bicarbonato. Y la acidosis respiratoria tiene un descenso del pH y una disminución de la ventilación y un incremento de PCO2. Y la alcalosis respiratoria hay un incremento de pH y hay un aumento de la ventilación alveolar y una disminución del PCO2. Y ahí puse una tablita donde viene más abreviado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí sería el desequilibrio ácido-base más visual, donde se puede ver que cuando hay alcalosis metabólica desciende el pH, que serían 7.35, y el PCO2 también desciende, que serían 35, y el bicarbonato también desciende. En la acidosis respiratoria desciende el pH y incrementa el PCO2 y el bicarbonato. En la alcalosis metabólica incrementa en todo. Y en la alcalosis respiratoria también es inversa. Si el pH incrementa, los otros dos disminuyen. Siguiente, por favor. Bueno, aquí puse un esquema donde representa la alcalosis metabólica, se divide en varias y nada más puse como un poquito de lo más importante de cada una. Es la ramificación. Voy a iniciar como si fueran manecillas del reloj. Alcalosis metabólica, la primera, la alcalosis metabólica, que es un descenso en la concentración plasmática de bicarbonato, y como ya había dicho, una disminución del pH. El cuerpo lo descompensa la disminución del pH incrementando la frecuencia cardíaca con algún esfuerzo para que se dé el PCO2 y el HCO3. Bueno, ahí hay un intervalo aniónico que es útil para decir la causa de acidosis metabólica. Cuando tenemos ácidos metabólicos en exceso, se produce un incremento de intervalo aniónico. Un ejemplo podría ser pues la diarrea, es una causa frecuente de acidosis metabólica cuando pues es normal. La siguiente es acidosis láctica. La acidosis láctica tiene acidosis láctica aguda, que es muy común en las personas hospitalizadas y se desarrolla por la producción excesiva o la eliminación reducida del ácido láctico en la sangre. El ácido láctico es por un metabolismo anaeróbico de la glucosa. La mayoría de los casos es porque no tienen oxígeno. Puede ser un ejemplo el shock o un paro cardíaco. Se incrementa la producción de este ácido láctico y deteriora su eliminación. También se puede presentar durante periodos de ejercicio intenso. Los músculos exceden su capacidad. También se presenta en personas con leucemias, linfomas, otros cánceres, diabetes mal controlada, insuficiencia hepática y algunos fármacos diversos. Pueden ser los que son para tratar el SIDA, unos antibióticos biguanada, como la metformina, inhibidores nucleosídicos, antirretrovirales. Y la siguiente acidosis es una subdivisión de pues la que he dicho, acidosis láctica, pero es acidosis láctica D. Esta es muy rara, pero la padecen las personas que tienen trastornos intestinales. Estas implican la generación o absorción del ácido láctico, que estas pudieron también ser sometidas a cirugía. Tienen manifestaciones neurológicas y el tratamiento para esto es que administran agentes antimicrobianos y tienen que tener dieta baja en carbohidratos. La siguiente es cetoacidosis. Esta se produce en el hígado a partir de ácidos grasos y combustibles de muchos tejidos. Esto se genera por la sobreproducción. Puede ser de dos maneras.
porque las reservas de carbohidratos son inadecuadas o porque el cuerpo no usa lo que tiene disponible. Entonces los ácidos grasos se movilizan al tejido adiposo y se liberan en el hígado y se convierten en cetonas. Se desarrollan en personas que tienen diabetes mellitus no controlada o están en privación de ayuno o comida. También hay cetoacidosis alcohólicas porque las personas consumen mucho alcohol. Siguiente, por favor. No, espérate, regrésale, perdón. Después siguen, gracias. Después siguen la toxicidad por salicilatos. Aquí hay un ácido que es acetilsalicídico, que podría ser la aspirina. Esta se absorbe en el estómago y en el intestino delgado y se convierte en ese ácido. La causa es porque genera toxicidad y puede haber muchas alteraciones ácido-básicas. Los salicilatos cruzan una barrera hematoencefálica y se acumulan en el centro respiratorio, que esto causa hiperventilación y pues genera alcalosis respiratoria, ¿no? Después dice, el tratamiento podría ser alcalinización del plasma. La siguiente es toxicidad por metanol y etilenglicol. Es donde hay una producción de ácidos metabólicos y causa acidosis metabólica. En el metanol es absorbido por la piel o puede ser por el túbulo digestivo. La causa puede ser toxicidad en el nervio óptico y el sistema nervioso central. La otra es etilenglicol. Es un disolvente que está en los productos anticongelantes y descongelantes, hasta limpiadores de alfombra y telas. Tiene un sabor dulce y embriagador. También puede causar por una muerte por un agente químico. Cierra la puerta, por favor. Tiene 3 etapas de toxicidad. Puede ser los primeros síntomas neurológicos, que se pueden llegar a coma. La segunda son trastornos cardiorrespiratorios. Y la tercera, el dolor abdominal o insuficiencia renal aguda. Y el tratamiento es etanol intravenoso u oral. Otra sería la función renal disminuida. Es la causa más común de acidosis metabólica crónica. Es porque hay pérdida de la función glomerular y tubular, la retención del nitrógeno y de los ácidos metabólicos. La acidosis tubular también es de la función glomerular normal. Después está la pérdida de bicarbonato incrementada. Esta también presenta diarrea, es la pérdida de bicarbonato por el riñón. La otra es acidosis hiperclorémica, que hay un incremento de cloruro y se desarrolla por tratamientos que tienen pues cloruro. El anión amonio se convierte en urea en el hígado y pues esto es porque se administró de sodio intravenoso. Y siguiente siguiente por favor. Ok, bueno, ahora sigue explicar las causas, los mecanismos y la fisiopatología de acidosis. Doctor. Sí, se va a acabar. Vuelve a conectar, por favor. Bueno, entonces continuamos. La alcalosis metabólica es un trastorno sistémico causado por un incremento de pH plasmático debido a un exceso primario de bicarbonato. Es el segundo trastorno ácido básico. En adultos hospitalizados representa un 32% de los trastornos ácido básicos. Venían muchas causas, entonces puse unas 3. Una podría ser insuficiencia renal o disfunción, podría ser envenenamiento o incrementos de cloruro.
Aquí puse un ejemplo, si hubiera una alteración en el metabolismo, en donde se acumulan los productos metabólicos de lactato, que proviene del ácido láctico, y hidroxiburato, que es beta y es un ácido. Por si se aumenta el ácido, se eliminan los hidrogenones y se acumulan en... perdón, eso no. Aquí puse una imagen donde participan los sistemas y cómo participa la alcalosis en esto, alcalosis metabólica. Entonces, en el lado izquierdo, ahí vemos que hay hidrogeniones y se están acumulando. Entonces, como se están acumulando, reacciona el primer mecanismo, el de buffer, que como habían dicho es inmediato y es muy rápido, que es el de líquidos corporales, es el del bicarbonato, y después dice que ahí se unen para neutralizarlo. Reacciona ese mecanismo y se une para el sistema buffer de líquidos corporales tiene el bicarbonato, y como ya hay hidrogeniones, se unen para que se neutralice eso. Y como se unen, se forma el ácido carbónico, que se desdobla, y es el CO3, CO2. Entonces, después de eso, entra el segundo mecanismo, que por eso ahí están los pulmones. Entra el segundo mecanismo de buffer, que es el respiratorio, para eliminar el CO2. Pero si la causa se sigue, no se remedia, ellos entran para que no nos intentar mantenerlo, pero tenemos que intentarlo corregir. Pero si sigue la causa como un shock séptico o cualquier otra cosa que siga aumentando los hidrogeniones, se sigue consumiendo el bicarbonato, ¿no? Entonces hay un punto en donde el bicarbonato pues ya no puede, se disminuye, ¿no? Y la concentración de hidrogeniones que estimula al bulbo para que aumente la frecuencia cardíaca, hace que se pierda el bicarbonato que se había consumido y se requiere compensar eliminando las cargas ácidas o compuestos CO2 para eliminar el CO2 y que bajen. Ahora que las cargas ácidas que se compensaron, si no se llegan a compensar, entonces tiene que entrar el tercer mecanismo, que es el renal, el buffer de riñón, el buffer renal, perdón. Y tiene 3 procesos. Como ya habían mencionado, el primero es la secreción de hidrogeniones, el segundo es la reabsorción del bicarbonato y el tercero es la producción otra vez de bicarbonato. ¿Y qué va a ser la secreción pues de hidrogeniones? Lo que se está acumulando se empieza a eliminar. Y la segunda parte, que es la reabsorción del bicarbonato, trata de mantener el cuerpo, permitiendo que el bicarbonato se frene tantito en la eliminación, y en la producción del nuevo bicarbonato pues hace eso. Después se puede decir que si aumenta, aún tenemos un pH menor y tenemos muchos hidrogeniones y tenemos un bajo bicarbonato y un bajo de CO2, entonces se puede decir que la causa es metabólica. Entonces tenemos acidosis metabólica, que es un bajo pH, un bajo de bicarbonato, o sea HCO3, y un bajo CO2. Y vemos que los mecanismos compensatorios pues es el incremento de la ventilación y la eliminación de CO2. Hay reabsorción y regeneración del bicarbonato por el riñón. Siguiente, por favor. El otro vemos que ese puede ser acidosis respiratoria o hipercapnia. Es un incremento de PCO2 y una disminución del pH plasmático. Resulta una reducción en la ventilación alveolar efectiva. Podemos ver que los mecanismos compensatorios es la conservación y generación incrementadas de el bicarbonato, y es la eliminación de los hidrogeniones por el riñón.
Este, permítanme un segundo. Ok. ¿De Aquí dónde puse, sacaron el tema? lo sacamos del BOPOT. Fisiología, deporte, fisiopatología. ¿Y le entendieron? A mi Sí, parte sí. yo también le ¿Seguros? entendí mi parte. ¿Me Cuando hay repites la problemas en la anterior, por favor? respiración. Ujú. Los sistemas buffer tenían que haberlos hablado no primero, Ujú. porque primero tenían que haber dicho que es un ácido, que es una base, ejemplos de ácidos, ejemplos de base, pH normal, o sea, lo que dijiste después de los sistemas tenía que ir primero. Y ya después, ahora sí, hablar de la regulación en general o la regulación fisiológica del equilibrio ácido-base, porque ahorita realmente tus compañeros ni ustedes saben cuáles son los ácidos y cuáles son las bases. Regrésale a la anterior, a la de la acidosis metabólica. Lo que lo principal del equilibrio ácido-base es conocer que todo este equilibrio del pH está dado por los hidrogeniones. Los que están aquí que dice H+, eso se llaman hidrogeniones. Cuando los hidrogeniones aumentan, se produce una acidosis y cuando los hidrogeniones disminuyen, se produce una alcalosis. ¿Qué componente, si es metabólico o respiratorio? Pues todo va a depender de los otros dos amortiguadores o de los otros dos bases que son el bicarbonato y son el eh, ay, y es el CO2. Los sistemas buffer o amortiguadores sirven precisamente para eso, para compensar una disminución o una elevación de los hidrogeniones. De forma rápida, porque esto espero explicarlo en el pizarrón, una acidosis metabólica, no se ve a la flecha, una acidosis metabólica es cuando aumentan los hidrogeniones. El aumento de hidrogeniones estimula al centro respiratorio que se encuentra en el bulbo raquídeo del sistema nervioso central. Al estimular el centro respiratorio, lo hace precisamente para iniciar un sistema amortiguador, que es el sistema respiratorio. Cuando hay un aumento de hidrogeniones, el sistema respiratorio aumenta su frecuencia respiratoria por estimulación directa del bulbo raquídeo. ¿Qué sucede cuando se aumenta la respiración? El paciente o la persona empieza a eliminar más CO2. En el sistema respiratorio existe un intercambio de hidrogeniones que tiene oxígeno y por el CO2. Cuando incrementa la eliminación de CO2, normalmente los hidrogeniones tendrían a bajar en la sangre y así poder regular el pH sanguíneo. Por lo que en los gases arteriales se encuentra una disminución de CO2 porque se está eliminando por vía respiratoria. El siguiente mecanismo o lo siguiente que está sucediendo aquí es que entre más hidrogeniones haya, más disociación con el bicarbonato hay, por lo que el bicarbonato tiende a disminuir. Y de esta manera se compone todo lo que se conoce como acidosis metabólica. Un pH bajo, un bicarbonato bajo y un CO2 bajo. Esta disminución del bicarbonato, para tratar de compensar o de eliminar esta acidosis metabólica que está teniendo este paciente, el bicarbonato es el primer mecanismo compensador o es directamente el compensador de una acidosis metabólica o de una alcalosis metabólica.
Y de las acidosis o alcalosis respiratorias, el mecanismo compensatorio importante es el CO2. En la acidosis metabólica, la disminución del bicarbonato activa al sistema buffer o al sistema regulador del riñón. En el riñón se lleva a cabo la secreción de hidrogeniones porque están aumentados y es lo que me está desequilibrando y me está disminuyendo mi pH sanguíneo. Existe una reabsorción de bicarbonato. ¿Para qué? Porque al aumentar el bicarbonato se va a asociar más a los hidrogeniones y esto nos va a disminuir y nos va a aumentar el pH sanguíneo. Y además también existe una producción de bicarbonato nuevo, precisamente para aumentar el bicarbonato. Cuando estos mecanismos no están funcionando, no están compensando, entonces hablamos de que existe una acidosis metabólica descompensada. Y cuando estos mecanismos están actuando verdaderamente, ya después que veamos gasometría arterial, les comentaré, se conoce como acidosis metabólica compensada. Pero de forma general, una acidosis metabólica se instaura cuando se incrementan los niveles de hidrogeniones. Esto hace que disminuya el CO2 y a su vez que disminuya el bicarbonato. Si nosotros en una gasometría encontramos un pH abajo de 7.35, un bicarbonato abajo de 22 y un CO2 abajo de 35, es una acidosis metabólica. Los niveles normales de pH es de 7.35 a 7.45, los niveles normales de bicarbonato es de 22 a 26 y los niveles normales de la presión de dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Si los mencionó o no los mencionó, realmente no me acuerdo, pero eso es algo muy importante que tienen que saber. Siguiente. No, ahí. Acidosis respiratoria, mismo componente. Acidosis significa incremento de hidrogeniones. Se estimula el centro respiratorio, lo mismo que aumenta la frecuencia respiratoria. Pero ¿qué pasa aquí? La causa de la metabólica es simplemente una enfermedad metabólica. Diabetes, acidosis láctica, alguna reacción medicamentosa, no sé, al alcohol, drogas, etcétera. Todo lo que involucre al metabolismo. Y la acidosis respiratoria se produce por alteraciones propiamente del sistema respiratorio. Puede ser por una neumonía, por EPOC, por un síndrome de dificultad respiratoria, etcétera. ¿Qué sucede aquí? Al aumentar la cantidad de hidrogeniones dentro del sistema circulatorio y provocar una acidosis, o sea, una disminución del pH, se activa lo mismo el centro respiratorio, se aumenta la frecuencia cardíaca, pero nuestro pulmón no es capaz de realizar un intercambio gaseoso adecuado, por lo que nuestro CO2 a nivel sanguíneo va a aumentar. De forma compensatoria, un pH bajo nos está activando al sistema renal y sucede lo mismo que en el metabólico. Una reabsorción de bicarbonato y una producción de nuevo bicarbonato. Esto hace que incremente el bicarbonato sanguíneo. Como aquí, y realmente el bicarbonato puede estar o normal o elevado. O sea, realmente no es un componente como en el metabólico que tenga que estar los tres bajos. Aquí el bicarbonato en una acidosis respiratoria lo podemos encontrar normal o elevado. El CO2 es el componente principal para determinar que se trata de algo respiratorio. Si tenemos un paciente con pH abajo de 7.35 es una acidosis. Si tenemos un bicarbonato arriba de 45 quiere decir que este componente es respiratorio. Y el bicarbonato lo podemos encontrar entre 22 y 26 o inclusive arriba de 26. Si lo encontramos de esa manera, nosotros podemos decir que está descompensado. Si el bicarbonato lo encontramos normal, está compensado. Para decir si una acidosis o una alcalosis se encuentran compensadas, se compensan con estos dos. Se compensan los valores de bicarbonato y se compensan los valores de CO2. Pero de compensación hablamos la siguiente clase.
Entonces estos son los componentes básicos que debían de haber explicado así rápido, qué sucede, cómo se compone y por qué. De las alcalosis hablamos después. ¿Hasta ahorita alguna duda? Y si sí, guárdenlas y nos vemos el miércoles para... ya aquí déjenle, ¿sale? Yo termino el tema. Pásenmela porque me gustan sus diagramitas. Como quiera, pásenmela y yo lo termino. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Bonito día.